A veces se nos olvida lo perturbador que es nuestro presente. Es muy fácil hacer un vídeo diciendo qué película predijo la inteligencia artificial, pero lo que vas a ver hoy va mucho más allá. Vamos a hablar de directores que miraron el presente y vieron un futuro desquiciado. Películas que cuando se estrenaron parecían dramas exagerados o distopías imposibles, pero que hoy son tu puta rutina. Hablo de directores que, décadas antes de que existieran TikTok, Tinder o la cultura de la cancelación, ya sabían que se destrozaría al individuo para complacer a la masa, que la sociedad adoraría el postureo estético por encima de su propia dignidad y que el mundo no solo se olvidaría del amor verdadero, sino que se ridiculizaría y se negaría su existencia para que nadie aspire a ser libre. Te advierto que lo que vas a ver no busca entretenerte, busca romperte para reconstruirte de nuevo, porque la verdad siempre es cruda y despiadada. Y es que esto no es un simple análisis de ciencia ficción. De hecho, la mayoría de estas obras no lo son. Es la autopsia de nuestro presente, filmada por visionarios que, mucho antes de que naciéramos, ya sabían exactamente cómo íbamos a perder nuestra humanidad. Si hay una película que te obliga a mirar a tu alrededor con pura paranoia, esa es Brazil. Estrenada en 1985 y dirigida por el genio Terry Gilliam, esta obra maestra siempre se ha vendido bajo la etiqueta de comedia negra. Pero verla hoy es ver nuestra sociedad. Todo en esta película arranca por el error más absurdo imaginable. Una mosca cae dentro de una máquina de escribir, cambia una letra en un apellido y provoca que el Estado detenga, torture y asesine al ciudadano equivocado. En lugar de rectificar, el sistema activa un engranaje infernal para encubrir la errata, porque el trámite, el sello y la burocracia importan más que la vida humana. Ese absurdo es exactamente la arquitectura de nuestro presente. Vivimos acorralados por trámites digitales sin rostro, sedes electrónicas colapsadas y procesos automatizados donde la burocracia ha sustituido a la empatía humana. El sistema te ignora, te clasifica o te destruye mediante una casilla mal marcada en una pantalla. Pero el verdadero golpe de gracia es como predijo el eufemismo corporativo, el gaslighting institucional. En la película, el departamento encargado de secuestrar, torturar y ejecutar a ciudadanos inocentes se llama Ministerio de Recuperación de Información. Es el mapa exacto de la neolengua que sufrimos a diario. Ya no te roban la privacidad, mejoran tu experiencia de usuario. O cosas como el co-living, que es una forma bonita de normalizar que no te alcanza el dinero para alquilar un piso tú solo y tienes que compartir cocina y baño con 3 desconocidos. A esto súmale las 2 profecías mentales que en su época eran absolutamente marginales y hoy son una pandemia. Primero, la democratización de la dismorfia corporal. Las escenas de mujeres ricas compitiendo por ver quién tiene el mejor cirujano, normalizando rostros deformes y vendados para estirarse la piel, es el reflejo de la era del Botox, la hipersexualización y los filtros de las redes sociales. Y segundo, la disociación extrema. Hay una escena brutal donde explota una bomba en un restaurante de lujo y los comensales simplemente ponen un biombo para tapar los cadáveres y seguir comiendo. Es el usuario moderno que ve una guerra en directo en su pantalla, desliza el dedo y se ríe con un meme. Eso es estar muerto por dentro. El protagonista de Brazil, atrapado en un cubículo asfixiante, necesitaba huir hacia un avatar virtual en sus propios sueños para no volverse loco. Igual que el ciudadano promedio actual que se refugia en el scroll infinito para no pensar. Pero la película se quedó corta. El protagonista se disociaba con idealismo, conectando consigo mismo. Ahora la gente se disocia olvidando quién coño es, anestesiados por aplicaciones que les pudren el cerebro. Brasil te demuestra que cuando el sistema te vacía por dentro, terminas aceptando el horror como parte del paisaje. It's every man's right to have babies if he wants them. But you can't have babies! Don't you oppress me. I'm not oppressing you, Stan. You haven't got a womb! Sé que parece broma, y ojalá lo fuera, pero por desgracia, la vida de Brian ya es real. Esta obra maestra es uno de los análisis sociológicos más brutales y proféticos de la historia del cine. No estaban satirizando el pasado, estaban diseñando el plano exacto de las patologías colectivas que hoy sufrimos en pleno siglo XXI. Los Python escribieron chistes que en su época parecían la cumbre del humor absurdo, pero que hoy son, literalmente, el telediario. La predicción más precisa y escalofriante de la película es la deconstrucción de la realidad en favor del dogma identitario. En la icónica escena donde el militante Stan exige que lo llamen Loretta porque se siente mujer y quiere tener bebés, sus compañeros le recuerdan que es biológicamente imposible.
Pero el líder del grupo zanja el debate con una frase que hoy te hace temblar. No peleemos por la realidad, luchemos por su derecho a parir. En 1979, esto era un absurdo colosal. Hoy es la realidad exacta de una sociedad que prefiere mutilar la verdad con tal de validar el ego individual y complacer la falsa moral del grupo. Predijeron una era donde la religión del yo era la nueva espiritualidad encubierta. Pero mira esto. En la película ocurre una guerra absurda entre el Frente Popular de Judea y el Frente de Judea Popular. Grupos con la misma ideología que se odian a muerte entre ellos por puros tecnicismos. Se adelantaron a la cultura de la cancelación, una masa tan obsesionada con la pureza moral de su bando que termina persiguiendo y destruyendo al que piensa un 1% diferente. Y el remate final es la paradoja del borreguismo que vivimos a diario. Brian se asoma a la ventana y le grita a la multitud. Y la masa entera responde al unísono. Clavó nuestra mentalidad actual. La gente se cree libre por renegar de la espiritualidad, el amor y la trascendencia. Pero el alma sigue ahí, y si la niegas, te saldrá en forma de ideología o dogma. Se repiten los eslóganes de moda en TikTok o Twitter para encajar en el rebaño bien pensante, demostrando que la masa siempre actúa igual, anulando la cordura individual a cambio de la comodidad del rebaño. Si hay una película que fue capaz de retratar la descomposición del espíritu humano mucho antes de que ocurriera, esa es La Dolce Vita. Estrenada en 1960 y dirigida por el maestro Federico Fellini, esta obra de arte es la partida de nacimiento de la sociedad del espectáculo y una profecía exacta sobre la muerte del alma moderna. La película arranca con una de las imágenes más potentes y blasfemas de la historia del cine. Una estatua de Jesucristo colgada de un helicóptero que sobrevuela Roma. El Cristo avanza bendiciendo los tejados antiguos y finalmente a un grupo de mujeres en bikini que toman el sol en una terraza mientras los pilotos les piden el teléfono desde el aire. En esos 3 minutos, Fellini resume los siguientes 70 años de historia: el fin de la trascendencia, la desacralización de lo sagrado y el nacimiento de un mundo que ha olvidado quién es. Filmó esto en una época profundamente espiritual donde la fe aún estructuraba la sociedad. No retrataba lo que estaba pasando, sino la profecía exacta de lo que vendría después. El alma de Occidente quedaba huérfana de espiritualidad, lista para ser devorada por el vacío. El director avisó antes que nadie: cuando el ser humano arranca lo divino de su vida, no se vuelve más libre. Se vuelve profundamente superficial, desesperado y grotesco. Ahí nace la figura de Marcelo, el periodista atrapado en un bucle infinito de fiestas, alcohol y caras bonitas. Fellini inventó literalmente el término paparazzi, anunciando la plaga del circo mediático que nos vendría décadas después. En los años 60, el estrellato exigía un talento real y estaba blindado por el respeto de la industria. El escándalo destruía carreras, no las creaba. La Dolce Vita destrozó este modelo al inventar la celebridad famosa por ser famosa. Fellini entendió que el acoso callejero mutaría en una jauría dispuesta a pisotear el dolor y la intimidad con tal de conseguir consumo masivo. El director retrató así a personas desprovistas de obra pero hambrientas de atención, profetizando el nacimiento de los influencers, los posados pactados y la telerrealidad. A su vez, pronosticó el hundimiento del periodismo serio. Marcelo empieza queriendo ser un gran escritor intelectual y termina destruido por el fango de la prensa rosa. Fellini predijo que el contenido basura devoraría a la información real. Lo vemos en la escena donde la televisión monta un circo gigante para explotar a 2 niños que fingen haber visto a la Virgen, o cuando los reporteros acorralan a la viuda para fotografiar su reacción en directo. Se adelantó al clickbait, al morbo y al periodismo sensacionalista. Y es que La Dolce Vita predijo de forma quirúrgica que cuando el ser humano lo tuviera todo a nivel material, caería en una crisis de apatía y vacío existencial. Los personajes que pueblan las fiestas de la película son ricos, guapos, tienen acceso al lujo, al arte y a la música, pero arrastran una tristeza desalmada. Nada los llena. Lo que en su momento era un mal exclusivo de la clase alta, hoy lo sufre absolutamente todo el mundo. A través de los móviles, de discursos que reducen al ser humano a pura biología y de un sexo convertido en simple fricción sin amor, han deprimido a toda la población, colándoles una mentira para mantenerlos adictos y cínicos. Siempre nos han vendido Blade Runner como la cima de la estética cyberpunk, coches voladores, neones y lluvia industrial, pero la verdadera pesadilla que Ridley Scott filmó en 1982 está metida dentro del cráneo de sus androides. Este es el espejo más sucio de lo que le pasa a nuestra cordura hoy en día. Los replicantes pasan toda la película sufriendo, porque no saben si sus recuerdos son reales o si una corporación se los ha inyectado en la cabeza para hacerlos dóciles y productivos. Piensan en una infancia que nunca existió para poder soportar un trabajo esclavo. Y ahí está el puñetazo psicológico de la película.
Eso es exactamente tu mente ahora mismo. Vivimos tan colonizados por las narrativas de Internet, por el scroll constante y por los deseos prefabricados de los algoritmos, que ya es imposible saber qué es genuino en nosotros. Ese viaje que quieres hacer, esa ropa que te compras o esa meta que persigues nacen de ti, o te los inoculó un departamento de marketing a través de la pantalla. Hemos anestesiado el alma a través de la máscara social. Se ha olvidado lo que realmente da la felicidad y el placer infinito, y lo hemos sustituido por basura para llenar el ego. Scott vio que en el futuro, los gobiernos darían igual. El mundo pertenecería a multinacionales gigantescas, capaces de controlar hasta la última gota de tu atención. Clavó ese paisaje urbano donde las pantallas invasivas te persiguen por la calle y los anuncios te dictan cómo debes sentirte. Pero lo verdaderamente escalofriante es la muerte de la empatía. En este universo, los robots son los únicos que lloran, los únicos que sienten rabia y los que se aferran a la vida con un misticismo salvaje. Los humanos, en cambio, se han vuelto seres grises, apáticos y mecánicos. Mira nuestros tiempos. Es la era del desapego extremo, donde nos cuesta horrores mirar a los ojos al que tenemos al lado en el metro, pero nos sobreestimulamos con la vida artificial de un puñado de desconocidos. Blade Runner no predijo el futuro de las máquinas. Predijo cómo el sistema nos iba a vaciar el alma hasta convertirnos a nosotros en la puta hojalata. Si en los 90 le hubieras dicho a alguien que una comedia de acción de Sylvester Stallone iba a ser el plano exacto de nuestra sociedad, se te habría reído en la cara. Pero es que Demolition Man se convirtió sin quererlo en el manual de instrucciones de todas nuestras patologías actuales. La película te suelta en un futuro hiperlimpio, donde la sociedad ha erradicado la violencia a cambio de extirparle el alma al ser humano. El ejemplo más directo es esa máquina en la pared que te mete una multa automática cada vez que dices una palabra fuera de tono por violación de la moralidad verbal. En su día parecía un chiste. Hoy es nuestra vida. Es la sociedad prohibiéndote palabras o metiéndote en un bando ideológico solo por una frase. Es el algoritmo de las redes sociales censurándote, borrándote el vídeo o baneándote la cuenta si te sales un milímetro de lo políticamente correcto. Vivimos bajo una vigilancia invisible donde la masa te impone una mordaza digital en nombre de no ofender a nadie. Y de ahí nace el presagio más destructivo de la película, la infantilización absoluta de la sociedad. Vemos a ciudadanos que hablan con tono aniñado, que colapsan mentalmente ante la más mínima muestra de conflicto y que exigen vivir en burbujas hiperprotegidas. Es la cultura de la fragilidad actual, donde la gente es incapaz de tolerar el debate duro o las opiniones contrarias. Lo irónico es que al mismo tiempo hemos matado al niño interior. Hemos exterminado la sensibilidad real, esa que se asombra ante la vida, ante lo real y lo sagrado, y la hemos cambiado por puro victimismo. Es acojonante ver cómo esa misma persona que dice ser hiperfrágil y se ofende por una palabra, es la misma que luego consume pornografía como si nada, salta de cama en cama de forma fría o consume vídeos de tragedias humanas reales sin pestañear. Se ríen de la moral intrínseca del ser humano, pero se han inventado una moral a la carta donde su maldito ego va por encima del alma de cualquiera, incluso de la suya propia. Para colmo, en la obra se ha eliminado el contacto físico. Los abrazos y el sexo real están prohibidos por antihigiénicos. En su lugar, usan cascos virtuales para conectar sin tocarse. Es el presagio de cómo ahora a la gente le da pánico la fricción del mundo real, así que cambiamos la intensidad del romance verdadero por interacciones desinfectadas a través de aplicaciones. Así es como vemos lo fácil que es que la gente renuncie a su libertad, a su carne y a su pasión a cambio de un falso espacio seguro. En los 80, Martin Scorsese y Robert De Niro estrenaron El Rey de la Comedia, causando el rechazo de una audiencia que la encontró incómoda y perturbadora. Mientras el cine comercial de la época retrataba el éxito como el fruto del talento y el esfuerzo, esta obra detectó el germen de nuestro presente, la obsesión patológica por ser visto, el narcisismo y la erosión total de la dignidad a cambio de 15 segundos de atención. Rupert Pupkin es un hombre mediocre, sin talento, que no tiene gracia ni es inteligente, pero que se hace millonario solo porque secuestra a un presentador para dar un monólogo sobre su infancia traumática y su propio crimen. Lo que a Scorsese se le fue de las manos es que Rupert, en su época, era una parodia exagerada. Hoy en día, el influencer promedio es aún peor. Ya no hace falta secuestrar a nadie. Puedes prostituir tu dignidad y la de los demás en 15 segundos y hacerte viral. O simplemente encontrar un método para enganchar a la gente de forma vacía. No hay más que ver a nuestro Rupert Pupkin moderno, MrBeast. Un tipo sin carisma, que no es especialmente inteligente y que se hizo famoso en su día por contar hasta 100.000 frente a una cámara. A partir de ahí, de forma neurótica, empezó a analizar cómo atrapar cerebros usando miniaturas agresivas y estímulos infinitos.
Y así es como ha creado un imperio que acumula cientos de millones de suscriptores, pudriéndole la atención a una generación entera con contenido diseñado exclusivamente para volverte adicto. Además, Pupkin pasa las noches en su sótano, hablando solo frente a figuras de cartón de celebridades de la televisión. Ensaya cenas imaginarias con ellos y se autoconvence de que son sus íntimos amigos. Es exactamente la psicología parasocial que hoy desborda las redes. Millones de personas solas en sus habitaciones, consumiendo las 24 horas de la vida de un tipo en una pantalla, creyendo que tienen un vínculo real con alguien que ni sabe que existen. Pupkin sabe que su monólogo lo mandará directo a prisión, pero le da exactamente igual. Prefiere la celda antes que la invisibilidad. La obra cierra con una frase que hoy te hiela la sangre. Es mejor ser rey por una noche que un don nadie toda la vida. Ahora el juego es humillarte en directo, vender tus rupturas, fingir una vida o destrozar tu propia intimidad con tal de rascar un puñado de visitas. El ego moderno prefiere el castigo o el odio público antes que la indiferencia, porque cuando una cultura renuncia al amor y la trascendencia, termina convirtiendo a sus lunáticos más peligrosos en sus nuevos referentes morales. Olvídate de las pantallas, de los algoritmos y de las redes sociales. Todo eso son solo los síntomas de una enfermedad mucho más profunda. La verdadera zona cero de nuestra destrucción, el récord absoluto de la profecía cinematográfica, lo firmó Michelangelo Antonioni en 1962 con El Eclipse. Mientras el mundo celebraba el milagro económico de los 60, este director vio algo que entonces era marginal. Detectó que estábamos perdiendo la capacidad de sentir por negar el corazón, usando el dinero y los placeres rápidos para llenar ese agujero. Calculó con precisión matemática cómo el materialismo iba a colonizar la psique hasta dejarnos anémicos por dentro. La trama sigue a dos jóvenes en la cima de su vida, encarnados por Alain Delon y Monica Vitti. Son guapos, libres, tienen dinero y estatus. Todo lo que esta sociedad te dice que necesitas para triunfar, pero arrastran una apatía existencial tan asfixiante que asusta. El personaje de Delon es literalmente el prototipo del chaval moderno obsesionado con el dinero, los negocios y el lujo. Su cabeza está tan dominada por la bolsa y el beneficio que ha extirpado cualquier rastro de empatía. Hay una escena brutal donde el mercado colapsa y un hombre lo pierde todo. La única preocupación de Delon es cómo volver a especular al segundo siguiente. Esa es la mentalidad contemporánea. Seres hipereficientes para la maquinaria del trabajo, pero analfabetos emocionales en la intimidad. Un ego que solo entiende el lenguaje del beneficio individual. Por su parte, el personaje de Monica Vitti encarna a la perfección la crisis de salud mental de nuestra sociedad. En esa época era algo más marginal, pero Antonioni sabía que ella era la mujer del futuro. Hoy su personaje es la persona promedio, que vive con esa sensación de flotar en la nada, de cambiar de escenario, de buscar estímulos constantemente, porque tu alma es incapaz de sentir un solo gramo de dopamina real. Es la desorientación existencial de haber matado la trascendencia e intentar sustituirla por basura que jamás la llenará. El choque entre ellos es el espejo de las relaciones de hoy. Hay atracción y un coqueteo impecable, pero no hay amor verdadero, porque este no se puede fabricar. Y en lugar de aceptar ese vacío con honestidad, la sociedad hace lo que ellos, usar el cuerpo del otro como parche para adormecer la soledad. Y es aquí donde ocurre la premonición más destructiva de la historia del cine. El diseño exacto del ghosting y de la desconexión afectiva 50 años antes de que existieran las aplicaciones de citas. Al final de la película, los protagonistas se despiden jurando que se quieren y prometen verse en una esquina a una hora fija. Pero cuando llega el momento, la pantalla se queda vacía. Ninguno de los dos acude a la cita. Se vuelven invisibles el uno para el otro porque en el fondo sabían que solo se estaban usando como bienes de consumo. Durante 7 minutos de un silencio sepulcral, la cámara nos muestra la esquina vacía, el hormigón y las farolas encendiéndose en la noche. Antonioni retrató el instante exacto en el que dejamos de ver al otro como un alma sagrada para empezar a tratarlo como una mercancía desechable. Y es que nos han vendido que el amor es un esfuerzo de voluntad, un contrato o una etiqueta. Pero el romance real es tu todo. Es esa mística donde el ego se disuelve por completo y la tentación deja de existir, porque ya estás viviendo el máximo placer. Antonioni filmó cómo el mundo moderno destruye las condiciones para que ese milagro ocurra. Mi intención con este vídeo no es deprimirte, sino todo lo contrario. Quiero usar el cine como un espejo para que veas la trampa en la que estamos atrapados y por fin decidas vivir de verdad. Si este vídeo te gustó, tienes que ver mi análisis sobre cómo el cine moderno te destroza la psique. Un vídeo tan incómodo que el algoritmo decidió censurarlo y limitar su alcance. Míralo bajo tu propio riesgo. Te va a remover por dentro, pero es el paso necesario para sanar. Gracias por escucharme. Si valoras que siga existiendo contenido real en un mar de estímulos vacíos, un buen like y tu suscripción es la única forma de demostrarle al sistema que aún quedamos cuerdos aquí fuera. Nos vemos muy pronto.